La última verdad de Cervantes Snape sería llevada a la tumba sin ser dicha. Al fin el Señor Oscuro, Voldemort, había sido vencido. La Gran Bretaña mágica respiraba aliviada, creyendo que la oscuridad había sido desterrada. Pero la verdadera amenaza aún persistía, oculta entre los pliegues del poder y los recuerdos falsificados. Cervantes Snape yacía en el frío suelo, la sangre formando charcos a su alrededor, como un cerdo en el matadero. Su pecho subía y bajaba apenas, cada aliento era un suspiro arrancado con violencia. Frente a él, caminaba Harry Potter, el hermano de Harriet, la niña que vivió, con la varita aún humeante y el rostro endurecido por las cicatrices de la guerra. Harriet, su primera amiga. Su único amor. La madre de su hija era un lazo puro entre tanta oscuridad. Supuestamente, el Señor Oscuro había masacrado a casi todos los Potter, excepto a ella. Pero eso era una mentira. Una farsa tejida con maestría. Ella no vivió por amor ni por protección, vivió porque así lo quiso Albus Dumbledore. Un engranaje más. ¿Por qué sonríes, Potter?, murmuró Snape, con voz ahogada. Harry no sonreía en realidad, pero en sus ojos danzaba un fulgor extraño. De haber ganado. De no necesitar ya más respuestas. Pero Cervantes las tenía. Y las llevaría con él. A la tumba. Ella, nunca supo, susurró Snape, mientras su visión se nublaba. Jamás supo que su vida fue una pieza, que ustedes complotaron. Harry se arrodilló junto a él, el ceño fruncido. ¿Qué estás diciendo? Snape sonrió. Sangre en los dientes. Lágrimas en los ojos. Nada, Potter. Nada que no sepamos ya tú y yo. Y así, mientras la aurora asomaba sobre los restos de Hogwarts, Cervantes Snape planeó no ir solo a la tumba. No sin venganza. Con una verdad que jamás sería contada, pero que viviría, silenciosa, entre las grietas del nuevo mundo mágico. El aire olía a ceniza, a magia rota y a muerte. Hogwarts, apenas en pie, era el escenario de la última traición. Bueno, mortífago, escupió Harry Potter, el joven héroe que había salvado el mundo. Pronto acompañarás a tu señor a la tumba. Cervantes Snape yacía en el suelo, jadeante, la sangre manchando sus ropas como tinta de una pluma que escribió demasiadas verdades. Su cuerpo temblaba, pero no por miedo, sino por la cólera contenida, cayó en una trampa muy obvia porque deseó recuperar a su hija perdida. Harry se agachó, los ojos ardiendo de rabia, de una furia personal que superaba cualquier lógica. ¿Realmente creíste, continuó, que podías profanar a mi hermana? ¿Sin ser castigado? ¿Que ella, que Harriet, se casaría contigo? ¿Un sucio Slytherin? Snape no respondió al instante. No porque no pudiera, sino porque sus ojos estaban fijos en Harry. En su rostro que le recordaba algo a Harriet, la chica que amaba. Harry, murmuró una voz. Harry, no. Hermione, pálida, dio un paso adelante. Sostenía su varita, pero no para atacar. Era para detener a su amigo. Ron, junto a ella, tenía el rostro desencajado. Esto no era parte del plan, dijo el pelirrojo. Íbamos a llevarlo al Wizengamot. A declarar. Él no va a declarar nada. Rugió Harry sin volverse, su varita aún en alto. Él ya dijo suficiente con solo mirarla. Con solo tocarla. Harry, basta. Gritó Hermione. Snape tosió. Sangre. Dignidad. No me gusta cómo me miras, dijo Harry, la voz helada. Ni cómo la mirabas a ella. Pero mientras el joven Potter hablaba, Cervantes ya se movía. Lento, casi imperceptible. Sus dedos, entumecidos, rozaron su bota. Allí, oculta por años, estaba su varita de repuesto, madera de espino, núcleo de cabello de testral. No tan poderosa como la original, pero le fue útil en muchas ocasiones. Con un movimiento sutil, la sacó. Y por primera vez en toda la guerra, Cervantes Snape sonrió. No todos los Slytherin mueren arrodillados, Potter. Un destello de luz cruzó el pequeño espacio entre ellos.
nadie vio quién conjuró primero. Solo se escuchó la carne y huesos ser cortados. Y luego, el silencio. El hechizo fue susurrado, no con odio, sino con una amarga dignidad. Sectum sempra. La maldición cortante, creada por su padre, Severus Snape, como un arma, como un grito desesperado en un mundo que no escuchaba, surcó el aire como un filo invisible. El tiempo pareció detenerse. Harry Potter, el elegido, el salvador, el rostro dorado del mundo mágico, no tuvo tiempo de reaccionar. Su cabeza fue separada limpiamente del cuerpo, cayendo al suelo con un tomp sordo y terrible. Rodó una, dos, tres veces, hasta quedar mirando hacia arriba, ojos muy abiertos, aún brillantes. El cuerpo, privado de comando, colapsó como una estatua quebrada. Hermione Granger gritó. Fue un sonido desgarrado, inhumano, como si le hubieran arrancado el alma. Harry. No, Harry. Ron Weasley cayó de rodillas, sin saber si correr hacia el cuerpo de su amigo o hacia el monstruo, o mártir. Que acababa de matarlo, Cervantes no era su amigo pero lo había salvado y a su hermana en el pasado. Cervantes Snape, temblando, se movió y buscó apoyo contra una columna resquebrajada, sintió que la muerte lo alcanzaba. Sus órganos colapsaban. Su corazón fallaba. Pero aún veía. Aún sabía. Y por un instante, en ese resquicio entre la vida y la nada, su mirada se cruzó con la de la cabeza de Harry. Y Harry comprendió. No por palabras, sino por esa comprensión muda y desesperada del cerebro que aún vive unos segundos más. Comprendió que había perdido. Que la arrogancia, el rencor, la mentira, lo habían llevado a la muerte. No por manos oscuras, sino por una verdad que nunca quiso escuchar. Snape, jadeando, sonrió apenas. Lo siento. Harriet, susurró con la última exhalación. Hubiera querido ser tu héroe, no tu historia triste, cuida de nuestra hija. Y entonces, como el eco de un recuerdo que ya no duele, cerró los ojos. Por fin en paz o quizás no. El más allá no era luz ni canto celestial. Era una caverna inmensa, sin paredes claras ni suelo definido, donde la neblina flotaba como pensamientos perdidos. El silencio tenía cuerpo y olía a polvo antiguo, a eternidades olvidadas. Cervantes Snape abrió los ojos, si es que aún tenía ojos, y se vio a sí mismo, desgastado, ensangrentado, pero completo de un modo que nunca estuvo en vida. Ya no había dolor. Solo conciencia. De pronto, una figura surgió de la bruma, parecía un ángel, tallado en piedra gris, con alas plegadas y las manos juntas en oración. Inmóvil. Silencioso. Pero entonces, el ángel alzó los brazos al cielo, y un resplandor blanco lo atravesó. Como una pantalla viva, la vida de Cervantes Snape apareció en el aire, escenas fragmentadas, momentos eternos. Él, niño solitario, leyendo libros de pociones bajo un árbol. Él, adolescente, compartiendo miradas furtivas con Harriet Potter. Ella riendo. Él sangrando. Ella desapareciendo. Él matando. Luchando. Fingiendo. Amando en secreto. Sus mejores momentos eran con ella. Sus peores, también. Pero el juicio aún no había terminado. La imagen cambió. Y una nueva vida emergió, otra alma, otro tiempo. Un chico en un cuarto, con auriculares puestos, jugando un videojuego. El mundo afuera ignorado. Solo risas digitales y la música electrónica vibrando en su mente. ¿Hasta qué? Te dije que no. Lárgate de esta casa. Gritó una voz. Forcejeo. Puertas golpeadas. Una pistola vieja cayendo al suelo. Un disparo. Un grito. El chico se quedó inmóvil. El joystick aún en su mano. La pantalla del juego parpadeando Game Over. La vida terminada por un disparo accidental, una discusión absurda por dinero. Cervantes observó y comprendió. Esa fue mi primera vida, susurró, aunque no tenía labios. El ángel de piedra no respondió. Solo lo observaba. Y en su rostro tallado, que no debía tener expresión,
Cervantes creyó ver lástima. Renací como Cervantes Snape. ¿Por qué? Y entonces la verdad resonó sin palabras, porque fue una variante inesperada debido a un error de tu mundo de origen al procesar tu alma y fallo del nuestro en recibirte sin querer y bueno terminaste como descendiente de Severus. Imagina una bala perdida que da en un blanco que no era su objetivo. Cervantes cayó de rodillas, comprendiendo la extensión de su viaje. El niño asesinado sin sentido. El hombre condenado por amor y mentira. La guerra, la manipulación, el papel que otros escribieron para él, la verdad de su llegada solo era bueno una suma de accidentes, no era especial, no era un elegido, pero sí tenía el poder más importante, el de levantarse después de caer. Y aún así, Harriet le había sonreído. ¿Era eso suficiente para él? El ángel extendió su mano. ¿Otra vida? Preguntó Snape, casi temeroso. Tal vez, pero primero, debes decidir qué hacer, reinicias esta existencia o continúas con otra. Frente a Cervantes Snape, el espacio etéreo de la caverna se agitó como agua tocada por el viento, y 3 ventanas de cristal emergieron, flotando en el vacío. Cada una mostraba un mundo distinto, con historias que ya conocía, universos donde podría reencarnar y cambiarlo todo. Pero antes de poder elegir, una voz resonó en su mente. No era la del ángel, ni la suya, era otra, calmada y poderosa. ¿Estás preparado para el peso de tu elección? La primera ventana brilló con una luz cálida. Se abrió como una flor, revelando una figura, un joven con la espalda recta, mirada brillante y corazón puro. El héroe. Rodeado de otros que lo seguían, que creían en él. Que lo necesitaban. Un cartel se formó bajo la ventana. El héroe, rectitud. Justicia. Bondad. Cervantes observó en silencio. Y pensó. La trampa del héroe. Rectitud, justicia, bondad, repitió, con voz baja. 3 palabras que todos admiran, pero que pueden destruirse entre sí. Recordó la cita de un caballero dorado, Saca de Virgo, cuando enfrentó al Fénix. En el cielo, incluso un solo pensamiento indebido te lanza al infierno. Una trampa, susurró Snape. Un estado imposible. Se imaginó a sí mismo intentando vivir según ese ideal heroico. Ser siempre justo, siempre recto, siempre bondadoso. Pero, ¿cómo ser bondadoso con quien merece castigo? ¿Cómo ser justo si el castigo implica crueldad? ¿Cómo mantener rectitud si el camino exige desobedecer para hacer lo correcto? Una sola falla, y se desploma todo. El cristal de la primera ventana tembló. Como si su duda hubiera resonado dentro de la idea misma del héroe perfecto. El ideal estaba allí, hermoso, pero frágil. Casi inhumano. Y en su alma, Cervantes sintió una punzada. Había sido condenado por no ser perfecto. Por no ser un héroe según los términos de otros. Por caer, una vez. Por amar en secreto. Por elegir salvar a quien no debía. El atributo heroico, murmuró. No es un don. Es una prueba. Y si no lo apruebas siempre, en todo momento, no puedes usarlo. Te condena. Te consume. Y entonces comprendió, el camino del héroe tradicional era una cadena. Hermosa, dorada y letal. El ángel, o lo que sea que lo observaba, no dijo nada. Pero otra ventana comenzó a abrirse. La segunda ventana se desplegó como una herida abierta en la niebla. De ella brotó un calor feroz, metálico, y un susurro gutural que no hablaba con palabras, sino con rugidos de guerra y gorgoteos de muerte. Sangre para el dios de la sangre. Un campo de batalla interminable. Cadáveres hasta el horizonte. Cervantes se vio allí, blandiendo una espada maldita, con los ojos inyectados en rojo, su carne endurecida por la bendición del caos. Era invencible, sí, pero también era esclavo. Un cartel ardiente apareció. El guerrero del dios rojo, más sangre, más poder. Más poder, más sangre. Demasiado claro, dijo Cervantes, observando cómo incluso su propia sangre sería usada. Una maldición disfrazada de fuerza. Caminar por ese sendero,
es arrasar el mundo hasta que solo quede uno. Yo. Y luego, nada. Cerró los ojos. La visión del guerrero devorador de mundos se deshizo con una explosión de fuego. Ya destruí demasiado. La tercera ventana se abrió. Un frío azul, solemne y antiguo, emergió de ella. Sobre un trono de marfil ennegrecido, un cráneo coronado lo observaba. Ojos vacíos. Boca eternamente muda. Detrás de él, un ejército de sombras óseas, caballeros de otras eras, bestias putrefactas, magos sin piel y arqueros sin carne. Y sin embargo, todo, bajo su voluntad. Un cartel tallado en obsidiana flotó al pie de la visión. El reinado del necromante, tu ejército crece con cada enemigo vencido. No necesitan comida, descanso, ni perdón. Solo tu palabra, cada caído por ti se suma a tus tropas. Cervantes pensó sobre la tercera opción. La necromancia era una magia oscura y prohibida en gran parte del mundo de Harriet. Aparte tiene esto un defecto, por así decirlo, lo cual es tener que luchar uno mismo para aumentar el ejército, o habrá otra forma, pues la explicación decía cada enemigo vencido, no decía el cómo. Y solo eligiendo volver y experimentarla daría la respuesta. Un ejército de marionetas no vivas. Leales. Incorruptibles. Incansables. Suena bien. Un mundo donde ya no necesitaría amar con miedo, donde Harriet no sería víctima de decisiones ajenas, donde él mismo podría reescribir la historia. Esa, susurró, esa escogeré. El ángel de piedra alzó un brazo. La ventana del rey esqueleto se quebró como vidrio, y de entre los fragmentos, una corona flotante surgió, negra como la noche sin luna. Cervantes alzó la mano. Y cuando la corona tocó su frente, el mundo comenzó a reconstruirse a su voluntad. Un grito ahogado se perdió entre las paredes grises de una vieja casa de ladrillo en Spanners and Cokeworth. Un niño, de no más de 10 años quizás, se sentó bruscamente en su cama, jadeando como si hubiera salido de una pesadilla o un recuerdo demasiado real. El cuarto, oscuro y estrecho, olía a polvo, a libros viejos y a algo más, la nostalgia amarga de una vida olvidada. Se llevó las manos al rostro. Eran suaves. Pequeñas. Humanas. Se levantó, tambaleante, como si la gravedad misma fuera nueva. Caminó hasta el baño y encendió la luz temblorosa. Y entonces, se vio. En el espejo. Un rostro joven. Demasiado joven. Pómulos finos. Mandíbula suave, aún sin marcar por la edad. Cabello corto, ligeramente ondulado, negro como ala de cuervo, con un flequillo terco que se lanzaba sobre su frente como si reclamara protagonismo. Pero lo más inquietante eran los ojos. Verde intenso. No esmeralda brillante como los Potter, sino un verde profundo, quieto, como el de las hojas en una noche sin luna. Una mirada que no pertenecía a un niño. Una mirada que había visto morir a muchos, entre ellos amigos y enemigos por igual, sobre todo desconocidos. No puede ser, susurró, y su voz salió infantil, con un deje de soplido. Lo logré. Volvió corriendo al cuarto y revisó el calendario pegado a la pared. 1990. Faltaba un año para recibir la carta de Hogwarts. Un año para ver a Harriet Potter, la niña que vivió. Para comenzar de nuevo. Y unos años más para el torneo de los 3 magos. El momento clave, dijo para sí, y una sonrisa helada, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Esa vez no perdería. Esa vez no permitiría que Harriet fuera una pieza más en el ajedrez de Albus. Ni que Harry, su sombra, lo arrastrara a una guerra sin sentido. Esta vez, él sería el rey. Y si era necesario alzar su ejército de esqueletos antes de tiempo, lo haría. Porque incluso en ese cuerpo de niño, ahora corría por sus venas la magia oscura del nigromante, lo sabía bien, lo sentía, y recordaba todo. Huesos, esa era lo que tenía que tener. El amanecer en Cokeworth tenía los ladrillos de un rojo oxidado. En la habitación estrecha y mal ventilada de Spanners and Cervantes, el niño de ojos sabios se vestía como quien se prepara para la guerra, aunque solo fueran ropas baratas de algodón raído y un abrigo demasiado grande. Él sabía lo que vendría.
Sabía que Harriet Potter aún no lo conocía. Que aún era solo la sobrina rara de Petunia Dursley, viviendo en un armario bajo la escalera, recibiendo insultos y miradas frías. La niña que vivió, aún ignorante de lo que era, de lo que serían. Pero antes de cruzar palabras con ella, antes de aparecer como protector y amigo, debía fortalecerse. Porque esta vez no sería solo un niño marginado de Slytherin. Esta vez sería el rey esqueleto. Y para eso, necesitaba huesos. Él sabía el ritual pues tanto el poder como el conocimiento fueron dados. Aparte ya poseía otros conocimientos. En su memoria revivió imágenes de libros antiguos, enterrados bajo capas de polvo y olvido en la sección prohibida de Hogwarts. Uno en particular, Magia de Sangre, un tomo olvidado por el tiempo, encuadernado en piel que no era de vaca. Recordaba la esencia. El escriba investigó cómo realizar pociones con la sangre y su conocimiento prohibido pero aún buscado durante generaciones y fue solo el Cervantes que se le ocurrió verter algo de sangre en ese tomo para ver si había algo oculto y así fue. Y entonces, el destino le ofreció una oportunidad peluda y chirriante. Una rata. Gorda, mugrienta, con el lomo pelado. Subía cada noche al desván en busca de restos de comida. Una vida trivial. Un sujeto de prueba. No puedo usar magia ofensiva, aún, murmuró el niño. Pero veneno, es otra cosa. El laboratorio de su padre estaba en el sótano, oculto tras una estantería torcida. Su padre no lo usaba, ahora estaba en Hogwarts. Pero los frascos seguían ahí, escamas de dragón, polvo de hueso de basilisco y un pequeño frasco de veneno de acromántula, cuidadosamente etiquetado. Cervantes trabajó con precisión de alquimista renacido. Tomó un dulce de menta barato, lo derritió un poco, y pensó en mezclar el veneno con azúcar para disimular el sabor. Luego le dejaría endurecer junto a la trampilla del desván. Sin embargo, mejor se pinchó un dedo con una aguja para obtener un poco de su sangre, la cual alteró para volverla un veneno letal y así ponerlo en el dulce y ver qué pasa. Esa noche, la rata vino. Mordió. Masticó. Chilló. Cayó. Y la muerte la reclamó. Cervantes bajó lentamente, recogió el cuerpo con manos enguantadas, lo llevó a su cuarto. Se arrodilló. Respiró hondo. Y dijo la primera palabra, la primera orden, la cual era. Surge, y así la voluntad de Cervantes. Hace moverse al cadáver. Un estremecimiento lo sacudió. El cadáver se convulsionó. Los ojos se hundieron. La carne se secó. Y del cuerpo de la rata emergió un esqueleto minúsculo, blanquecino, con la columna curva y los colmillos brillantes como dagas. Se movía sin estar vivo. La pequeña criatura lo miró. No con inteligencia, sino con obediencia absoluta. Así que, así se empieza, dijo Cervantes, y una sonrisa cruel y cansada cruzó su joven rostro. La guerra aún no comenzaba. Pero el ejército ya tenía su primer soldado. El joven Cervantes Snape, aún en su cuerpo de niño, se sentó en cuclillas frente a su diminuto ciervo esquelético. La criatura, una rata sin carne, solo hueso y obediencia, lo miraba sin alma, pero con la fidelidad absoluta que solo un muerto puede ofrecer. Mientras lo observaba, algo despertó en su memoria. No de este mundo. No de este tiempo. Una vida pasada. Una pantalla. Un videojuego. Tiempo de plaga, o algo así, en donde una religión oscura manipulaba hordas de ratas para infestar Europa. O aquella otra escena. Un ejército de ratas devorando a un monstruo del espacio. No era magia. Era táctica. Era masa crítica. Era terror psicológico. No basta con una rata, murmuró Cervantes, sus ojos brillando con astucia. Pero 100, 1000, protegidas, dirigidas, podrían ser un arma. Una plaga bajo mi mando. El problema era la fragilidad. Miró los pequeños huesos que apenas aguantaban su propia estructura. Un simple pisotón los pulverizaría. Necesitaba reforzarlos, pero sin volverlos pesados. No podía fundir acero ni invocar dragones aún.
Pero recordó algo más, de los viejos cuadernos de química, de los inventos muggles que le fascinaban antes de renacer. Polímeros, materiales flexibles, resistentes, ligeros. Plásticos de alta resistencia. Recubrimientos epóxicos. Pegamentos con propiedades endurecedoras. No era magia. Pero era suficiente. Los muggles no saben cuánto bien pueden hacerle su conocimiento a la necromancia o otras magias si tan solo hubiera más colaboración, dijo con una sonrisilla maliciosa. Lo que no puedo hacer con magia lo haré con ciencia, se dijo para sí mismo. Y entonces, sucedió. Una grieta apareció en el suelo de su habitación. La madera crujió, pero no se rompió. Era como si la tierra misma se abriera de forma voluntaria, como una boca tragándose el aire. El pequeño esqueleto de rata fue absorbido lentamente, pero sin perder la conexión con su amo. El vínculo del amo. El aire en Spinner's End se sentía más denso, como si el mundo supiera que algo había cambiado bajo sus cimientos. Cervantes Snape observaba el suelo del rincón donde su esqueleto de rata había desaparecido horas antes. La madera ya no mostraba grieta alguna, pero la energía que flotaba ahí era innegable. Así que la tierra lo traga, y lo regresa a voluntad, reflexionó en voz baja. Como una capa, o mejor dicho, como una puerta viviente. Crack. Un súbito sonido le sobresaltó. Justo ante sus ojos, el suelo se quebró como si fuese vidrio fino, y con un impulso elegante y espectral, el pequeño esqueleto emergió desde las profundidades. La tierra se alzó en forma de una placa rocosa, que se partió en varias secciones mientras la criatura saltaba con gracia. «Oh, vaya espectáculo», musitó Cervantes, entre divertido y fascinado. Se arrodilló junto a su ciervo óseo, que ahora daba vueltas en círculos, giraba sobre su columna vertebral como un bailarín retorcido, y de pronto saltó y giró en el aire con precisión perfecta, cayendo justo al frente de su amo. Cervantes entrecerró los ojos. No había dicho nada. No había pensado nada claramente. Y sin embargo, «Obedece, mi intención», dijo en voz baja. Lo probó varias veces. Movimientos simples, un salto, un giro, una caminata en zigzag. Cada orden, cumplida sin palabras, como si entre ambos hubiera un hilo invisible, tejido de voluntad y magia olvidada. «Esto va más allá de la necromancia clásica», murmuró. «Esto es, control absoluto». Y ese fue el momento exacto en el que decidió no detenerse. No ahora. No jamás. La expansión. No quería plagas en casa. Eso lo tenía claro. Así que tomó su chaqueta, una mochila vieja, y recorrió los callejones y solares vacíos de Cokeworth, los patios de fábricas abandonadas, los túneles de desagüe que olían a óxido y muerte. Allí dejó dulces envenenados con su sangre. Algunos en pequeñas cajas. Otros envueltos en servilletas grasientas, como basura olvidada. Veneno de él mismo en más de un sentido. Letal. Silencioso. Las trampas estaban puestas. Los huesos vendrían solos. Y mientras tanto, jugaba con su nueva arma, su nuevo juguete, su nuevo amigo, lo observaba con la devoción de un general que entrena a su primer soldado de élite. Y cada salto perfecto, cada respuesta sin palabras, reforzaba una sola idea. Soy más que un niño. Soy más que un mago. Soy un rey. Y estos son mis comienzos. Visiones en hueso y oro. La noche había caído sobre Cokeworth, y la luz amarillenta de las farolas temblaba como si temieran a algo invisible. Cervantes Snape se sentó en el rincón más oscuro de su pequeño cuarto, rodeado de hojas garabateadas con cuentas, planos de zonas infestadas y listas de dulces venenosos. Su marioneta de hueso, la primera, su alfil silencioso, se arrastraba por el suelo, como si esperara nuevas órdenes. Y entonces sucedió. Por un momento fugaz, Cervantes vio a través del esqueleto. No con claridad, no con colores, pero sí con formas, contornos, movimiento. Y escuchó el crujido de hojas secas, pasos lejanos, el chillido agudo de otra rata viva, y luego, nada, porque su pequeño agente la había asesinado. Pero la muerte no fue un final. Fue una transmisión de poder.
Una pequeña descarga de energía subió por la conexión invisible entre amo y siervo. Y en su bolsillo tintinearon monedas que antes no estaban ahí. «¿Notes? ¿Una recompensa?», murmuró, entre desconcertado y maravillado. «¿El sistema me paga?». Cervantes se lanzó a escribir como un loco, haciendo cuentas. 17 síquels son 493 nuts. Y 17 síquels hacen un galeón. Un galeón equivale a 493 nuts. Suspiró. No imposible, solo, lento. Pero había una solución. Los barrios muggles estaban llenos de ratas. Aves también. Animales callejeros. Criaturas de sobra. Solo necesitaba expansión estratégica. Y más aún, podía usar los esqueletos como ojos y oídos. Espías perfectos. Invisibles. Infiltrables. Susurró con una sonrisa torcida. La gente cree que los gatos espían para los magos, pero los míos ni siquiera necesitan estar vivos. Pero entonces su mente se desvió. Harriet. La niña que vivió. Su primer y único amor. Atrapada aún en Credit-Rad. Manipulada por la mentira de Dumbledore. Tenía que terminar el abuso que sufría ahí. Pero no podía acercarse ella, no aún. Necesitaba a alguien que nadie esperaría. Un sirviente. Uno que confiaba en él, en una vida pasada. Uno que podía moverse sin restricciones. Dobby, dijo Cervantes, y apareció un elfo con el cual se lleva bien. A veces su padre Severus lo lleva a la mansión Malfoy y él trata bien al elfo que desea libertad de sus crueles amos y adora a Harriet Potter. Bueno, mi querido Dobby, necesito tu ayuda para proteger a Harriet Potter. ¿La gran Harriet Potter necesita ser protegida?, pregunta angustiando el elfo. Así es, ver a sus parientes muggles que viven en la casa que se ubica en la dirección que te doy en este papel y que se parece al dibujo que hice. No les gusta la magia y ella es tratada casi como tú, una sirviente, y no te exaltes. Necesito que estés centrado. Me parece que Albus también lo sabe y no ha hecho nada, pues teme que sea más fuerte que él, pues ella es quien derrota al Señor Oscuro y no él. Si te preguntas por qué deseo ayudarla, es porque la quiero como compañera. No diré más y tú no hablarás nada de eso, ¿entiendes? Sí, joven Cervantes. Dobby entiende. Necesito que esparzas esta poción en secreto en la casa que te indique, y si quieres saber para qué se trata de algo que mermara la agresión en contra de ella, y es mejor hacerlo rápido. No deseo que los Malfoy te extrañen y hagan preguntas. Dobby es un buen elfo. Dobby ayudará a proteger a su amada, y así Dobby roció la poción que Cervantes preparó. Lo bueno es que solo afecta a los muggles. Era algo que el Señor Oscuro ideó al prepararla, un tipo de calmante solo para los no mágicos, quienes si eran expuestos frecuentemente se quedarían quietos hasta morir. Es bueno tener en mente cada fórmula futura que aún no se ha inventado. No ir a Hogwarts lamentablemente no es una opción, pues ahí es donde Hitty fue concebida gracias a la magia antigua de un cuarto secreto, pero eso se resolverá el siguiente año. Dobby, dijo Cervantes con la voz firme, casi solemne. Albus tiene ojos en cada rincón. Todo lo que sucede en esa casa es teatro bajo su dirección. Dobby asintió rápidamente, como si ya lo supiera. Entonces, ¿qué hará el joven amo? ¿Y la niña Potter? Cervantes entrecerró los ojos, recordando una escuela oculta entre los bosques más oscuros de Massachusetts, más antigua que Ilvermorny y más temida que Durmstrang. Arkham era la solución. La Academia Arkham de Magia Obscura y Artes Arcanas. Una escuela que muchos magos británicos ni siquiera creían real. Donde las varitas no eran siempre necesarias y donde el poder no pedía permiso a la ética. Fue allí donde, en su vida pasada, Cervantes huyó tras su conflicto con Dumbledore, con su amistad con Harriet destruida y matrimonio casi arruinado. Lo único bueno fue que su propio padre, Severus Snape, sorprendentemente apoyando su fuga al extranjero. Y ahora repetiría esa jugada, pero no solo. Harriet vendría con él. La protegerá desde antes. Lo impediré todo, susurró para sí mismo. Cedric, el cáliz, Voldemort, todo. Pensó para sí. Pues Dobby, deberé de acercarme a Harriet y revelarle lo que sea a su tiempo y buscar un lugar seguro con gente de confianza si es posible. Me parece que es hora que regreses a la mansión Malfoy. Buena suerte le deseé al elfo y se fue.
Mi mente luego divago en los sucesos de un futuro pasado, o los viajes en el tiempo enredan las expresiones. Cervantes meditó lo que pasó luego de irse de Hogwarts. El otoño en Nueva Inglaterra pintaba los bosques de rojo sangre y naranja fuego. Cervantes era ya un estudiante destacado en Arkham, discreto, meticuloso y sobre todo, temido. Algunos le llamaban el príncipe del veneno. Otros simplemente lo evitaban. La reputación de su padre era algo que les hacía retroceder. Un día, una lechuza negra descendió desde el cielo encapotado. Su pico cargaba una carta de pergamino grueso. Una sola palabra lo hizo detener su lectura. Harriet. Era su letra. Temblorosa, más insegura de lo que jamás recordaba. La carta no decía mucho. No sé si estás allá, si aún me recuerdas. Pero están diciendo que hice trampa. Que quería atención. Tú sabes que no soy así. No confío en nadie más. Si alguna vez fuiste mi amigo y aún me amas, por favor, dime qué hacer. Harriet. Por un momento, el mundo se silenció. El corazón de Cervantes latió como un tambor funerario. No porque estuviera dolido, sino porque lo había previsto. Este era el punto de quiebre. La Salvaba ahora participaba en el torneo de los tres magos en contra de su voluntad. Y Arkham, esa torre lejana y sin reglas, era el lugar perfecto para devolverle la esperanza a la niña que vivió. Y a enseñarle a este mundo, por qué las serpientes muerden si son atacadas. La niebla de noviembre se aferraba al suelo como un susurro de muerte. Las torres de Hogwarts se recortaban contra el cielo gris, más lúgubres que nunca. Los murmullos sobre el torneo de los tres magos no cesaban, pero lo que realmente agitaba los pasillos eran los rumores de un nombre, uno prohibido, uno olvidado. Cervantes Snape. Desde que Harriet lo nombró oficialmente como su asistente en el torneo, el caos se desató como un incendio. Eso es trampa. No es ni de esta escuela. Vociferó Zacharias Smith. ¿Por qué elegirías a ese tipo raro y tétrico? Exclamó Ron, con voz cargada de envidia. Granger, aunque más prudente, no ocultó su desaprobación. No deberías estar concursando, Harriet. Estás poniendo tu vida en riesgo, ¿para qué? ¿Por orgullo? Y sin embargo, Harriet no se retractó. La sala común de Gryffindor se volvió más hostil. Donde antes había sonrisas, ahora había miradas de juicio y las críticas diarias. En la oficina del director, Dumbledore cerró la carta con su sello azul plata. Su rostro estaba más arrugado que de costumbre. No puedes quedarte, Cervantes. Hogwarts no es un refugio para exiliados, ni para agitadores. Pero Harriet se cruzó de brazos, con una mirada que recordaba al mismísimo James Potter, con el fuego de su madre. Si él se va, yo también. Y cuando Rita Skeeter descubra que me largué por presión del director, bueno, ya sabe lo rápido que se mueve la pluma de esa mujer. Dumbledore no respondió. Solo miró a través del cristal de su ventana. Como desees, Harriet. Pero recuerda, no todos los que parecen aliados lo son realmente. Como no todos los guardianes mágicos guardan y solo despilfarran la fortuna de otros con el cuento de donaciones generosas usando dinero que no es suyo, declaró el hijo de Severus. Y así, Cervantes volvió a pisar los suelos de piedra de Hogwarts. No como estudiante. No como proscrito. Sino como el asistente del campeón. Días después. En una sala oculta bajo la biblioteca, Cervantes entrenaba con Harriet. Había conjurado una sala de entrenamiento al estilo Mogul. Los otros magos se centraban en hechizos y bien los necesitarían. La historia en los otros torneos demostró que una mala condición física fue fatal para varios concursantes que ni podían levantar su propio peso con sus brazos. Harriet esquivaba, lanzaba hechizos y reía entre jadeos. ¿Qué son estas cosas?, preguntó entre risas. Unas cosas Mogul para entrenar, dijo él con media sonrisa, sirven bien. La joven Potter se detuvo, respirando agitada. Te extrañé, ¿sabes? Me acuerdo de todo. De ti. De nuestra amistad antes de que me dejaras. No te dejé, murmuró él, apartando la mirada.
Me arrancaron. Harriet se acercó. Ya no era la niña que lo miraba con admiración. Era una bruja, más fuerte cada día, y en sus ojos ya no había miedo. Entonces vamos a recuperar lo que nos quitaron. Juntos. Veo que Hitty está más grande en estos últimos meses en que no la he visto. Si está creciendo rápido y te extraña, lamento haber escuchado al director y a los demás y no a ti. Eso es el pasado, le dije, pero aún dolía que prefirió a ellos y no a mí. Los problemas aumentaron cuando todo parecía terminar al fin. Los campos de Hogwarts estaban cubiertos por una bruma pesada, como si el mundo mismo contuviera la respiración tras la brutal revelación. Harriet Potter, aún herida en el brazo, temblaba. No solo por el dolor físico, sino por la forma en que la miraban. Cedric Diggory estaba muerto. Voldemort había vuelto. Y sin embargo, los titulares decían: la niña que vivió, también mató. La culpaban de la muerte de Hufflepuff, el verdadero campeón del torneo por parte de Hogwarts. Solo Cervantes permanecía a su lado. Sabía lo que pasó, pero ¿quién le creería aparte de Harriet y su padre? Por suerte él le puso un hechizo rastreador para saber dónde estaba, entre otras cosas. Un ataque relámpago fue lo que realizó para huir a toda velocidad. Las cenizas aún flotaban del incendio mágico que él había desatado contra los mortífagos, carbonizando a varios seguidores del Señor Oscuro antes de que escaparan con vida, por muy poco. Llegamos al bosque prohibido a duras penas. Y cuando le propuso a Harriet huir a Estados Unidos con él, su respuesta fue un susurro cargado de resignación. Sí. Vámonos. Aquí ya no queda nada. Pero entonces, en medio del bosque prohibido, una luz blanca como la luna estalló en un torbellino silencioso. De entre la niebla surgieron 3 figuras. El primero era alto, con gafas redondas rotas, la cicatriz en la frente visible, aunque sus ojos ahora eran más viejos. La segunda tenía cabellos rojos fuego y una mirada dura, dolida. El tercero era Harry Potter. No Harriet. Harry. Vestía ropas oscuras, su varita desenfundada, y su presencia parecía quebrar el aire mismo. Harriet dio un paso atrás, su voz quebrándose. ¿Quién es? James Potter habló primero. Harriet, mi hija, finalmente. Lily no dijo nada, solo lloraba. Y Harry, el reflejo de ella misma, la observó como si estuviera viendo una versión distorsionada de su propio ser. Eres tú. Cervantes apretó la varita. ¿Qué trampa es esta? Harry habló con voz grave, profunda, sin dejar de mirar a Harriet. No venimos a hacerte daño. Somos tu familia, fuimos capturados y sustituidos por muggles a los que se les dio una poción multijugo. Silencio. Solo el viento soplaba entre los árboles. ¿Cómo escaparon? Preguntó Cervantes, más a sí mismo que a ellos. Lily respondió. Cuando Voldemort volvió al mundo de los vivos, quienes nos confinaban se distrajeron y logramos liberarnos. Harriet no sabía si abrazarlos o huir. Pero una certeza llenaba el aire: la guerra había cambiado. Ya no era solo sobre Voldemort. Al principio, Harriet Potter lloró de alegría. James, Lily y Harry, su familia, estaban vivos. O eso parecía. Abrazos. Lágrimas. Una sensación de que todo el sufrimiento valía la pena. Pero esa dicha comenzó a resquebrajarse, lentamente. Como una flor que se marchita antes de abrir del todo. Ron y Hermione, antiguos amigos, antes leales, ahora la miraban con ojos llenos de duda. Repetían frases como ecos de otra mente. Tienes que entender, Harriet. Dumbledore sabe lo que hace. Lo que hiciste fue muy imprudente, dijo Hermione, evitando su mirada. Tal vez, después de todo, si querías atención, murmuró Ron. James Potter, su padre, no la reprendía, pero tampoco la defendía. Lily estaba demasiado ocupada ayudando a Harry a adaptarse. Harry, su hermano, parecía ser la joya de esa familia. El verdadero hijo. El original. El héroe destinado. Y ella, la que vivió por el sacrificio de su familia, la que sangró por la resurrección del enemigo, era tratada como una sombra incómoda.
El eco de un error que nadie sabía cómo encajar. El momento decisivo llegó en el gran comedor. Frente a todos, Dumbledore alzó la voz con esa mezcla de afecto y condena que solo él sabía usar. Harriet Potter, tu participación en el torneo fue imprudente, peligrosa y, aunque se te haya obligado, debiste acudir a tus profesores en vez de actuar por tu cuenta. McGonagall, más dura que nunca, añadió. Y permitir que un joven no matriculado interviniera como tu asistente. Es una vergüenza para Hogwarts. Harriet se levantó. Silencio. Todos los ojos sobre ella. ¿Saben qué? Tienen razón. Fue una imprudencia. Todos parecieron respirar aliviados. Fue una imprudencia confiar en ustedes. Ustedes, que me dejaron sola. Que dudaron. Que me juzgaron sin pruebas en más de una ocasión. Que premiaron el retorno de un Harry que no vivió lo que yo viví y me empujaron como si fuera un error, un estorbo. Sus ojos, como fuego esmeralda, se cruzaron con los de Dumbledore. Ya no estoy a su servicio. Ni al de esta escuela. Ni al de este país. Me voy. Y miró a Cervantes, que aguardaba en las sombras. ¿Vienes conmigo? El joven Snape asintió sin decir una palabra. Y así partieron. Pero no rumbo a Arkham, de seguro tenían planeado interceptarlos. Beauxbatons, Batons, en las montañas azules de Francia fue su destino. Donde la magia danzaba con la elegancia del invierno. Y donde ni Dumbledore, ni Harry, ni el ministerio podían alcanzarlos fácilmente. Una nueva historia comenzaba. Una donde Harriet no sería el eco de nadie. Y Cervantes meditaría qué hacer para mantener a salvo a su familia. Dentro de Beauxbatons, Salón del Sol de Cristal. La llegada de Harriet Potter y Cervantes Snape con su hija a Beauxbatons no pasó desapercibida. No por la fama, sino por las deudas mágicas que jamás se olvidan. En una ocasión, durante el torneo de los Tres Magos, Gabrielle Delacour, la hermana menor de Fleur, fue capturada por las sirenas del lago. Según la versión oficial, fue rescatada por su campeona. Pero la verdad, la que solo su familia y unos pocos conocían, era que Harriet Potter la liberó, rompiendo protocolos del torneo y arriesgando una descalificación silenciosa. Y los Delacour, como buenos descendientes de líneas veladas y antiguas magias, nunca dejaron una deuda impaga. Monsieur Delacour, hombre corpulento de ojos húmedos y acento grave, los recibió en su finca privada, no muy lejos de la academia. Allí, les ofreció hospitalidad, protección y algo más valioso, magia familiar. La sangre de Bella brilla en mis hijas y en mis antepasadas. Hay hechizos que solo se enseñan en susurros, en la lengua del fuego, dijo con solemnidad, mientras su esposa servía vino de uva lunar. Harriet intentó algunos encantamientos. Fuego blanco, fuego danzante, lenguas de calor azul. Pero como Cervantes temía, el fuego no obedecía del todo. No se descontrolaba, pero tampoco brillaba con furia. Entonces él intervino. No necesitas el alma del fuego si lo comprendes. Vincúlalo con encantamientos de viento o enciérralo en runas. Canalízalo a través de un potenciador externo ya que no tiene sangre Bella. Y sacó su arma. Una daga curva, parecida a un corvo, de tono verde oscuro con vetas doradas, que parecía absorber la luz. Monsieur Delacour alzó las cejas, intrigado. Eso no es. Un colmillo de basilisco, sí, respondió Cervantes con una sonrisa fría. El mismo de la Cámara de los Secretos. ¿Y cómo lo forjaste? No lo hice yo. Lo hizo un duende artesano llamado Gorsim. Especialista en materiales no metálicos. La runología la hice yo mismo. La encanté con mi sangre, así no se puede usar en mi contra. Y como si eso no fuera suficiente, la blandió como varita, lanzando un hechizo menor que iluminó las paredes con sombras que se movían como olas. Harriet sonrió. Le dice daga, pero es su varita. Una que muerde. Y envenena Carriño. Mientras tanto la pequeña Hitty jugaba con Fleur y Gabriel, las cuales deseaban una hermanita hace tiempo, pero mientras pasaban el tiempo con la hija de sus héroes meditaban todo lo que ellos habían pasado ser padres tan jóvenes, gracias a la magia. Mientras tanto en el entrenamiento.
Harriet, con fuegos prestados. Cervantes, con hechicería vieja combinada con técnicas experimentales. Intentaron hacerse más fuertes. Beauxbatons les dio un refugio. Pero fuera de sus muros, la maquinaria británica aún giraba. El ministerio no toleraba su deserción. Y Dumbledore no olvida. El ultimátum de Hogwarts llegó sin demora. Ubicación: Beauxbatons, Pabellón del Cristal, al caer la noche. La luna estaba alta, atrapada entre las torres azules de Beauxbatons cuando el aire se volvió espeso. Una presencia mágica ajena entró en los límites protegidos del instituto. Monsieur Delacour frunció el ceño. Alguien ha cruzado sin ser invitado. Un emisario del Ministerio Británico apareció en el salón de entrenamiento donde Harriet y Cervantes practicaban. Vestía como Auror, pero no venía con diplomacia. Aldous Craig, un hombre canoso con ojos grises y la voz como hierro. Harriet Potter, el ministerio requiere su regreso inmediato. Está implicada en crímenes internacionales. Este es su único aviso. Cervantes dio un paso adelante, el corvo de colmillo de basilisco colgando de su cinturón, vibrando como si presintiera la traición. No hay acusación formal. Ni sello de extradición. Esto no es una visita, es un intento de secuestro. Craig mostró su verdadera intención. Extendió la mano hacia Harriet, su varita ya alzada, conjurando una cuerda de captura mágica. Pero no llegó a tocarla. Cervantes desenvainó el corvo con un giro fluido. Un solo tajo. Un corte limpio. El cuerpo del Auror cayó dividido, como si lo hubiera atravesado la voluntad de la muerte misma. Alarma. Beauxbatons entró en estado de emergencia. Y entonces llegó la Orden del Fénix. Sin anunciarse. Sin diplomacia. Lupin, Sirius, James Potter y Severus Snape aparecieron en círculo, trayendo consigo el permiso de Dumbledore y la fuerza de los años pasados. Harriet gritó. No tienen derecho. James apuntó con su varita. No eres tú. No desde que te alejaste de Dumbledore. Lupin, con pesar, se acercó. Cervantes, esto no tiene que acabar así. Cervantes simplemente bajó la cabeza. Ya acabó, Remus. Solo están esperando que alguien lo grite. Y fue entonces cuando Severus Snape habló. Su voz era grave. Triste. Hijo, no quiero hacer esto. Pero me han obligado. Entonces muéstrame lo que enseñaste, dijo Cervantes. Porque yo también aprendí a cortar. Sectum sempra. El rayo oscuro surgió con velocidad, pero Cervantes giró su cuerpo en un movimiento circular perfecto, desviando el hechizo con su corvo y en el mismo giro cortó la varita de su padre por la mitad. Un segundo más, y se lanzó contra Lupin. Remus gritó. El corvo mordió profundo. Perdió un brazo. Mas no liberó veneno. Sirius intentó atacar desde el flanco, pero Cervantes giró en una danza mortal, cortando su pierna derecha con un tajo diagonal. James, furioso, lanzó una cadena de maldiciones, pero Cervantes no paraba. La cuchilla parecía cantar con cada tajo. Cortes cruzaron el rostro del padre de Harriet, dejando líneas rojas y ardientes. Harriet, en medio del caos, se alzó con una voz que rompió la tensión. Basta. Todos se congelaron un segundo. No quiero su ayuda. No quiero su protección. No confío en Dumbledore, y ustedes me dejaron sola. Beauxbatons, neutral hasta entonces, finalmente intervino. Los profesores lanzaron barreras, separando a los combatientes. Monsieur Delacour, con el rostro helado de indignación, se acercó a los británicos heridos. Esto es territorio soberano. Han violado leyes internacionales. Lo que ocurra con ustedes, lo decidirán en un tribunal mágico francés. Y con una mirada a Cervantes y Harriet, añadió. Pero primero, sanen, si pueden. Pasado un día de atención e investigación llegó otra acción. El juicio de los 4. Ubicación, Corte Suprema Mágica de la Confederación Internacional, París, Francia. La sala de juicio estaba bañada por una tenue luz azul mágica.
El techo era alto, con columnas encantadas que parecían susurrar en lenguas olvidadas. En el centro, sobre una plataforma circular, estaban sentados los 4 acusados, Remus Lupin, Sirius Black, James Potter y Severus Snape. Frente a ellos, un semicírculo de jueces de distintas naciones los observaba. Entre ellos, el ministro de magia francés y el representante del ICW, Confederación Internacional de Magos. Y al fondo, Harriet Potter y Cervantes Snape, testigos clave. Los acusados habían sido obligados, por protocolo internacional en caso de intento de secuestro transfronterizo, a tomar Veritaserum puro. La poción se deslizaba aún por sus gargantas, y ya sus rostros denotaban la lucha por retener lo inevitable, la verdad desnuda. El presidente del tribunal habló en voz clara. Se les acusa de violación de soberanía mágica, intento de secuestro y ataque con varita a ciudadanos bajo protección diplomática. ¿Quién entre ustedes hablará primero? James Potter levantó la mirada, derrotado. Yo, hablaré. La voz le salió como un suspiro largo. Necesitamos a Harriet para matar a Voldemort, pues ella como nosotros tiene una parte de su alma. ¿Qué rayos estás diciendo?, gritó su hija. No sobrevivimos. Lily, Harry y yo, morimos. Voldemort nos mató. No hubo escapatoria. Un murmullo recorrió la sala. Pero cuando Voldemort intentó matar a Harry, algo pasó. El hechizo rebotó parcialmente. Su cuerpo fue destruido, pero su alma no. Se rompió en varios fragmentos. Y esos fragmentos entraron en nosotros. Reanimaron nuestros cadáveres. Y en ti también fuiste la causa de eso, pues el alma rota buscaba un ser vivo donde anclarse y debido a la magia familiar que usamos para protegernos teníamos una conexión que arrastró a otros trozos. James miró al juez directo a los ojos. Somos cuerpos animados con almas compartidas. No somos los mismos. Y lo peor, es que Harry, mi heredero, también lo es. El fragmento más grande de Voldemort estaba dentro de él. Un silencio sepulcral cayó en la corte. Harriet cerró los ojos con dolor. El juez prosiguió. ¿Y por qué no revelaron esto? ¿Por qué regresaron bajo las órdenes de Albus Dumbledore? Fue Severus Snape quien habló ahora. El Veritaserum lo obligó a hacerlo sin reservas. Porque yo hice un juramento inquebrantable. Lo hice por amor a Lily Evans, la madre de Harriet. Dumbledore me ofreció protegerla, pero un traidor entre ellos habló donde estaban escondidos. Y cuando Lily murió, me encadené a su voluntad para siempre. El juez se inclinó. ¿Y eso le permitió eludir prisión? Se sabía que Albus habló por Severus durante los juicios contra los seguidores del Señor Oscuro evitando que fuera a Azkaban. No. Pero me hizo su herramienta, esa fue la respuesta del padre de Cervantes. Cada acción que tomé, incluso traicionar a mi propio hijo, fue por ese juramento. Cervantes bajó la mirada. No mostró emoción. Pero su silencio hablaba por él. El juicio continuó por horas, pero el núcleo había sido revelado. Los Potter resucitados eran horrocruxes andantes. La traición no fue solo física, sino espiritual. Veredicto final. James Potter, Sirius Black y Remus Lupin, culpables de violación de soberanía mágica y atentado contra civiles protegidos. Condenados a reclusión mágica internacional en la prisión de Rocanegra, en el Atlántico. Bajo supervisión continua y sin posibilidad de traslado a Gran Bretaña. Severus Snape, el juramento inquebrantable fue confirmado. Por tanto, no será encarcelado, pero deberá vivir bajo custodia mágica en una residencia segura, con vigilancia permanente, hasta la muerte de Albus o de la suya si no disolución del juramento. Antes de ser escoltado, Severus miró a Cervantes. No te pido perdón, solo que vivas. Hazlo mejor que yo. Cervantes no respondió. Solo miró a Harriet, quien se levantó, se acercó a él y le tomó la mano. Se acabó. Ya no hay más cadenas. Desgraciadamente no fue así. Algún tiempo después Hitty fue secuestrada por la loca de Bellatrix que tenía una forma animaga de gato y la llevó a Inglaterra y ellos sin pensarlo fueron a rescatarla y tontamente aceptaron la ayuda de Lily, Harry, Hermione y Ron que estaban bajo la nómina del director por así decirlo.
Eso pasó, pero esta vez no, la historia se escribiría diferentemente, sin duda, juro para si Cervantes Snape, y quizás esta vez podrás saber quién es su madre.